Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Bigotes. El pasado jueves 13 de julio, la Corte Internacional de Justicia de La Haya falló sobre el diferendo, o más bien sobre la demanda que tenía Nicaragua sobre la plataforma continental en el Mar Caribe, que involucraba a Colombia. En la víspera, el miércoles 12, estuve viendo yo medios colombianos y la verdad es que los comentarios que había eran comentarios temerosos que la Corte Internacional de Justicia fuera a acceder a las peticiones de Nicaragua y extendiera la plataforma continental nicaragüense más allá de las 200 millas. Ese era más o menos el ambiente que había, al grado que el presidente Petro, en una base aérea, anuncia que él va a estar en San Andrés al día siguiente pendiente del fallo de la Corte Internacional de Justicia, pero además dice que la soberanía de Colombia se tiene que defender políticamente, como se estaba haciendo en la Corte, decía él, pero también se tiene que hacer con los recursos militares. Es decir, no sé exactamente cómo se podría interpretar eso. Pero bueno, el jueves falla la Corte y dice que Nicaragua no puede irse más allá de donde ya está. Y ratifica lo que ya está, es decir, la sentencia del 2012. Lo que es un serio revés para Colombia, que no había querido, no sé cuál es la posición en este momento, pero no había querido aceptar ese fallo del 2012. No lo reconocía porque decía que violaba su constitución. Hoy día, si es así, continúa violando su constitución, pero es lo que dice la Corte y tiene que aceptar lo que dice la Corte, porque uno de los grandes logros de este proceso fue justamente que Colombia tuvo que ir a juicio, en este caso, cuando no quería reconocerlo. Había ya el Pacto de Bogotá, que era el que permitía que estuviera en la Corte Internacional de Justicia, viendo este tipo de casos, ya lo había denunciado, es decir, habían renunciado al Pacto de Bogotá. Lo que pasa es que como esos son procesos que toman su tiempo, lo hizo a destiempo. Entonces tuvo que ir a juicio. Y se ratificó lo que la Corte había anunciado en el 2012. Pero bueno, vamos a desmenuzarlo un poquito. Estamos aquí con el doctor Manuel Madrid, experto en Derecho Internacional, que sabe muy bien de todo esto, dio el caso del 2012, presentó un documento para el público para que pudiera tener detalle de todo lo que implicaba la sentencia del 2012, y está también Jorge Capelán, periodista, analista, con quienes vamos a hablar un poco acerca de esto. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias. Ok, ¿qué es lo que dice este fallo? Un fallo que, como otros fallos, no fue unánime. Fue mayoritario, pero no unánime. Sí, mira, ¿qué te puedo decir? O sea, ya el doctor Carlos Argüello ya lo expresó. O sea, cuando Alberto le preguntaba, el doctor Argüello le explicó. O sea, es una situación, dice, que tenemos que estudiar. Es que efectivamente la cuestión de la plataforma continental es un concepto, y más la plataforma continental es también un concepto nuevo. En el derecho internacional, yo he mencionado, hay diferentes ramas. Está el derecho canónico, está el derecho de protocolo, está internacional, ¿verdad? Está el derecho diplomático, pero el que más se ha movido es el derecho del mar. Y el que menos se ha movido es el derecho de protocolo. Ceremonial, eso se mantiene. Entonces, el derecho del mar se ha movido muchísimo y se sigue moviendo, se sigue desarrollando. En el derecho se le denomina como el desarrollo progresivo del derecho internacional. Entonces, ahí, antes de la Convención de Jamaica en 1982, que es la última convención que hay sobre el derecho del mar y es la más completa, antes de eso estaba la Convención de Ginebra de 1958 sobre el derecho del mar. Y estaba el mar territorial, plataforma continental. Entonces, hablaba de la plataforma continental, era como 10 artículos, nada más.
La plataforma continental, ¿hasta dónde llega? Pues hasta donde se permita la explotación de sus recursos. No hay una profundidad, sino de la capacidad técnica para poder explotar. Entonces no había límite. Después, con el correr del tiempo, el mar comienza a tener una connotación diferente. Ya es más urgente reglamentar cosas, porque el mar en sus inicios es considerado como un medio de comunicación, no como un recipiente de riquezas. Que en muchos casos hay más riquezas en el mar que en la tierra. Y las riquezas pues son de los pueblos, ¿no? Entonces había que reglamentar eso. Entonces surge el desarrollo de la tercera conferencia del derecho del mar, que es la que da origen a la Convención de Jamaica en 1982. La particularidad de esta conferencia es que es profundamente política, a diferencia de la Convención de Derecho del Mar de Ginebra del 58. A diferencia que el proyecto, el borrador para comenzar a negociar, es elaborado por la Comisión de Derecho Internacional, que es un grupo de expertos de Derecho Internacional en Naciones Unidas, electos a título personal por sus capacidades jurídicas. Entonces, la Comisión de Derecho Internacional es reconocida internacionalmente, son grandes autoridades de derecho internacional las que la integran. Entonces, esta elaboró el proyecto sobre el cual trabajaron los estados y resultaron las convenciones, son 3 convenciones, las convenciones de Ginebra del 58 sobre el derecho del mar. Pero para la Convención de Jamaica en 1982 no hubo proyecto. Era una cuestión política se reunieron, digamos, todas las delegaciones, todos los estados, citó Naciones Unidas, y cómo se inició el primer texto. Cada país, grupos de país, elaboró párrafos, secciones, y los presidentes de las 3 comisiones recogieron eso, y después hicieron un documento. Ese fue el primer borrador, eminentemente político. Además, tiene la particularidad que se sale totalmente del sistema de negociación en el ámbito internacional, estructurado por los grupos de interés. En Naciones Unidas, por ejemplo, está el grupo de los 77, y ahora es el grupo 77 más China, que representa los intereses de los países en desarrollo. Pero por ejemplo está Estados Unidos, el grupo de los 7, entonces, para efectos de negociaciones, se reúnen grupo de los 77 con los otros grupos, ¿no? Para llegar a algo. Pero en este caso no fungieron estas estructuras de negociación por los intereses que estaban en juego. Entonces, por ejemplo, Mali, que es un país africano que está en el centro de África, estaba más identificado con Suiza, que tampoco tiene costas, que con otro país africano que tenía costas. Entonces, había una división de intereses. Los países costeros, con los países enclavados que no tenían costa, y los países que tenían embarcaciones. Entonces ahí se dio una dinámica. Esa conferencia pasó 9, 10 años de negociación, hasta que se adoptó, y después, para entrar en vigor, como 5 o 6 años más. Entonces, pero fue un trabajo muy intenso. Y esta convención tuvo una particularidad que surge. En el derecho internacional existe el derecho convencional, que es el que está en los tratados, y el derecho consuetudinario, la costumbre internacional, que es la que no está en los tratados, pero que pudiera estar en los tratados, porque la Corte entra a ese tema en el juicio de Nicaragua, Estados Unidos, y se refiere a ese tema, las particularidades, a lo que es la equivalencia entre el derecho internacional y el derecho consuetudinario en la jurisprudencia de la Corte. Entonces, ahí hay 2 conceptos que surgen como derecho internacional consuetudinario sin haber entrado en vigor todavía la Convención de Jamaica del 82, que es la plataforma continental y la zona económica de exclusión. Surgen como derecho internacional consuetudinario y son derechos antes de que entre en vigor la Convención. Y esos son los 2 elementos que están en juego. Y son elementos complejos, porque ¿hasta dónde llega la plataforma? Hasta dónde llega, porque es un concepto geográfico, geológico, pero también hay que buscar límites. Yo mencionaba, por ejemplo, Islandia está montada en una dorsal oceánica, o sea, que le da la vuelta al mundo, pero la plataforma continental de Islandia no le da la vuelta al mundo. Entonces hay una serie
de criterio. Francia, por ejemplo, Francia tiene plataforma continental, pero si usted va ahí, son 1 kilómetro y después profundidad. En realidad no hay plataforma continental. Entonces, hay una serie de criterios, y más ahora que esta es una situación diferente, porque es como un requebrajamiento, porque te hablamos de una plataforma continental extendida. Está la plataforma continental y esta es la plataforma continental extendida. Entonces hay una serie de criterios que no estaban tan claros, como lo señala el doctor Carlos Argüello. Son cosas, vamos a estudiarlas. Efectivamente hay que estudiarlas, pues. Ahora, la Corte lo que dice es que no hay antecedentes en esa petición que tenía Nicaragua. ¿Ah? De alguna manera el fallo crea ya un precedente. El fallo lo que te dice es que no puede haber plataforma continental extendida, o no se puede pasar las líneas de base sobre las 200 millas de otros países. Y nosotros presentamos donde lo que era la división de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia, que estaba dentro de los puntos de las bases de las 200 millas de Colombia, de la distancia, ¿no? Entonces la Corte decía, no se podrá o no se podrá. Es decir, utilizar o poner puntos dentro de las 200 millas de otro estado. Y después dice la Corte que no. Eso fue la conclusión fundamental es que no. Y eso va con lo demás, porque ese es el primero. Entonces es algo nuevo, pues. Y efectivamente, como dice el doctor Carlos Argüello, pues hay que estudiarlo. Eso da pie también para tocar el tema un poco más adelante, pero en un recurso que existe ante la Corte, es un recurso reglamentado, ¿ves? Sobre la sentencia que emite, porque todas las sentencias de la Corte son de obligatorio cumplimiento. Sí. Esta sentencia... Inapelable. Inapelable, ¿no? Esta sentencia nosotros ya la aceptamos. El presidente ya dijo que la aceptamos. Bueno, está bien. Ahora, pero siempre existe la posibilidad de plantear cosas. Y ese es un recurso que se llama recurso de revisión, que la Corte lo tiene reglamentado y hay que llenar ciertos requisitos para efectos de que la Corte falle, y la Corte está obligada a fallar. Nicaragua presenta llena los requisitos y presenta el punto ante la Corte tiene obligada a fallar, pueda decidir sobre eso. A darle curso a la... Sí, pero eso te estoy hablando hipotéticamente, pero como dijo el doctor Argüello, quien decide es el comandante Ortega. O sea, él es la máxima autoridad y él es el que va a decir sí o no, conviene o no conviene, o hasta aquí llegamos. Entonces es una cuestión ya del presidente. Él valorará pues la situación. Pero la situación está así, pues, o sea, lo que la Corte dijo, no hay plataforma continental extendida. Yo viendo la televisión colombiana el mismo jueves, me encontraba como mucho júbilo. Además, el presidente Petro dice, celebramos esta gran victoria de Colombia, ¿no? Pero al principio me quedé, ganó Colombia, pero después empecé a razonar, a ya leer con más calma y demás, y dije, pero no, pues, es decir, Colombia no ganó y Nicaragua no perdió. Porque la verdad es que ni el uno ganó ni el otro perdió. Lo que quedó ratificado son lo de los 90.000 kilómetros cuadrados de mar territorial que se ganaron, que ellos dicen que son 75.000. Yo no sé, tal vez el doctor Madrid nos explica un poco cómo es las diferencias de cálculo que se hacen, pero yo diría una cosa, ¿no? Que efectivamente, ¿no? Y la misma Corte lo dice, pues que no habían precedentes, ¿verdad?, para este reclamo de Nicaragua. Lo que pasa es que toda esta discusión jurídica se da también en una zona que geopolíticamente, ¿no?, tiene un factor de inestabilidad estructural, que es, ¿no?, el proyecto de Mare Nostrum de los Estados Unidos, ¿verdad? Que por cierto, ¿por qué no han levantado el bloqueo a Cuba? ¿Por qué no han quitado la base de Guantánamo, que es el gran elemento, ¿no?, que genera tensiones en el Caribe, ¿no? Y te digo además, hace apenas 10 días había un submarino nuclear estadounidense en Guantánamo, ¿no? Casualmente, días antes de que empezara la cumbre entre la CELAC y América y la Unión Europea, ¿verdad?, que están arrancando hoy, ¿verdad? Entonces, eso ya te da una idea de cuáles son el tipo de tensiones, ¿no?,
Y aquí hay, o sea, hay factores, digamos, de discusión que tienen que ver con la explotación de recursos, que tienen que ver con el control del narcotráfico, que tienen que ver con el mantenimiento, o mejor dicho, la puesta en práctica de la política aceptada por los países de la CELAC de declarar a nuestra región una zona libre de armas de destrucción masiva, ¿verdad? Y todo eso son cuestiones, digamos, geopolíticas que se van a tener que ir resolviendo con el tiempo, ¿no? Desde el punto de vista nuestro, para nosotros, desde Nicaragua, yo creo que es bastante transparente la situación con respecto a Colombia, ¿no? Más allá de los discursos que vengan de diferentes gobiernos. Colombia es miembro de la OTAN. Por cierto, está ahorita participando en unas maniobras en Perú, ¿verdad? Con un gobierno que el mismo Petro dice que es írrito y nulo y están haciendo maniobras con ellos, ¿verdad? El día antes del fallo sale Petro, digamos, diciendo que prácticamente que van a respaldar militarmente, ¿no? Van a defender militarmente su territorio, ¿verdad? El territorio que ellos dicen que es de ellos. El que ellos dicen que es de ellos, perdón. Sí. Y además, otra cosa que queda para el futuro, o sea, Colombia se salió del Pacto de Bogotá. ¿No? Colombia se salió del Pacto de Bogotá. Y que es precisamente un pacto para resolver de manera pacífica las contradicciones entre nuestros países, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser, cómo va a ser todo eso, ¿no? ¿Va realmente el gobierno de Colombia actual, bajo la administración de Gustavo Petro, va realmente a respetar la soberanía nicaragüense en el mar que ya la CIG ya determinó y ratificó que era nicaragüense? ¿Va Colombia a acogerse a un sistema de resolución de controversias? Porque esto no es solamente un problema que afecta a Nicaragua, ¿no? Y a Colombia. Es un problema que afecta, por ejemplo, las relaciones entre Bolivia y Chile por el tema del mar territorial. Un problema hasta que afecta las relaciones entre Argentina y Gran Bretaña con el tema de las Malvinas, ¿no? Que realmente es un problema de todos nuestros países, ¿verdad? Un problema. Entonces, el del mar de la China. Bueno, suponete, sí. Pero también, estamos hablando de América Latina, ¿no? Sí. Pero hablando de América Latina, ¿verdad? O sea, todo esto es parte de un proceso histórico mucho más amplio. Sí, no, es que yo estoy tirando la pelota todavía más largo, pues, porque la verdad es que hay varios conflictos internacionales. Sí, pero lo que dice, se está refiriendo a la cuestión latinoamericana. Sí. ¿Cómo estamos hablando de Colombia y cómo afecta a todo lo que es la solución pacífica de los conflictos? Pero yo no estoy muy seguro que afecte, o sea, sí a Colombia, porque Colombia se está saliendo del Pacto de Bogotá, pero Chile sigue pegado, ninguno lo ha... No, pero sienta un mal precedente. No. Siente un mal precedente. Ahora... Estados Unidos igual eso no es mal precedente, ese es un horrible precedente, pues, pero... Y Colombia es miembro de la OTAN, ¿no? Sí. Es un problema, es realmente un problema, ¿me entiendes? Vamos a hacer una pausa, ya vamos a meternos más en este rollo, porque es decir, si hay una decisión judicial, es una decisión de derecho. Todos los países hemos dicho que nos sometemos a lo que diga la Corte, pero resulta que algunos, cuando no les conviene, dicen, no, eso no. Otra cosa sí, pero esa no. Regresamos en breve en esta edición Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando a propósito del fallo de la Corte Internacional de Justicia el día 13 de julio en el caso que había interpuesto Nicaragua sobre su plataforma continental y que afectaba los límites con Colombia. Hay razones jurídicas y hay razones políticas. Ha sido político total y absolutamente la actitud colombiana de desconocer el fallo del 2012, de decir que Nicaragua
le coarta la libertad a los raizales, que los está molestando, etcétera, 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 cuando las cosas no han sido así. Es decir, porque eso es como los misquitos. Los misquitos ocupan parte del territorio norte de Nicaragua, pero también ocupan parte del territorio sur de Honduras, y es una sola cosa. Es decir, esa es una sola nación misquita. Meterse con ellos es meterse en camisa de once varas. Entonces lo mismo sucede con los raizales. Los raizales están en la costa caribe nicaragüense, pero también están en el mar Caribe nicaragüense, incluyendo las islas de San Andrés, los Cayos, etcétera. Es decir, ahí están los raizales. Es que aquí, en el fondo, tiene que haber un acuerdo entre los pueblos, ¿no? Porque el mar Caribe es importantísimo para todos nuestros pueblos. Tiene que ser un acuerdo entre los pueblos. Nosotros, de una perspectiva, digamos, nicaragüense, no tenemos problema, porque el general Sandino ya dijo, entre nosotros no deberían existir fronteras, ¿no? Pero cuidado, ¿no? Que no deberían existir no quiere decir que no vamos a defender los intereses de Nicaragua como nación, porque incluso te puedo decir, hay nacionalismos y nacionalismos, ¿no? El nacionalismo nicaragüense, aún con esa oligarquía libero-conservadora que seguían matando, usando al pueblo de carne de cañón, pidiéndole a las potencias extranjeras que vinieran a intervenir, aún así, ¿no? Tuvieron que llevar adelante reclamos como el del Caribe, que viene de los años 1930 o 28 o algo así, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sencillamente el proyecto de una Nicaragua fuerte en el medio de Centroamérica era una amenaza directa a cualquier interés colonial, imperialista en esta región, ¿no? Entonces, inclusive hasta esas mismas oligarquías no podían dejar, ¿no?, de reivindicar por lo menos ciertas cosas, que después obviamente, que hoy estamos en el Día de la Alegría Nacional, después, ¿no?, del 17 y del 19 de julio de 1979, fue posible defender de una manera más consecuente, ¿no?, todos esos reclamos históricos de Nicaragua. Pero lo que voy, ¿no?, tiene que haber en el fondo, algún día vamos a llegar a un consenso entre los pueblos. Está el mandato de la CELAC para mantener a nuestra región como zona de paz, ¿no? Tenemos que profundizar eso, pero a mí que no me vengan con cuentos, ¿me entendés? La vicepresidenta Francia Márquez, que dice que anticolonialista, antiimperialista y todo eso, hace las declaraciones que hace sobre los pueblos raizales, ¿no?, realmente posicionándose con el discurso de Estados Unidos hacia Nicaragua. Eso no es aceptable, ¿me entiendes? Y ella misma en su cuenta de Twitter, ¿no?, le agradeció a las fundaciones de Soros que le pagaron su visita a África hace un par de meses, ¿no?, o hace unas pocas semanas, ¿verdad? Esa visita no era para defender los intereses de una multipolaridad naciente, era para defender los intereses globalistas estadounidenses en el África, ¿me entiendes? Entonces, tendrán que pasar muchas cosas en nuestra región para que podamos realmente avanzar hacia la resolución de los temas de fondo, ¿no?, como es el tema del Caribe, que no es un tema que se le ocurre a Nicaragua andar reclamando, ¿no? Es una prueba de que los restos geopolíticos aquí no están resueltos, ni mucho menos. Es que justamente, es decir, yo me quedo pensando en los últimos 40 años, 40 y tantos años, para no decir los 44, pues, pero en los últimos 40 y tantos años, Nicaragua ha hecho valer soberanía y autodeterminación en este tipo de foros. La demanda que concluye con el fallo de 1986 es decir, ¿quién se le para al más fuerte del barrio? Así es. Y entonces le dice, vos sos un abusivo, y me estás abusando, me estás golpeando y me estás haciendo, y me tenés que retribuir por los anteojos que me quebraste. ¿Quién? Difícil. Es decir, tenés que tener mucha fuerza, mucho valor para hacer, y lo hizo Nicaragua, y ganó en el 86. Es decir, Nicaragua ha ido a los foros internacionales para resolver justamente estos conflictos como se deben de resolver. Que mediante diálogo, resolución de conflicto, juicio. Y en esa línea
hemos logrado casi prácticamente tener definidos nuestros límites territoriales, porque ya lo hicimos con Costa Rica, con Honduras, con El Salvador, incluso Honduras y El Salvador en el Pacífico, Costa Rica en el Pacífico, la frontera sur nuestra está delimitada, ya formalmente, pues, porque antes lo que teníamos era el tema del río San Juan, y si la margen se movía un poquito más al norte, un poquito más al sur, se nos movía la frontera. Si llovía mucho o dejaba de llover, se nos movía la frontera. Ahora ya eso ya está delimitado y estamos de acuerdo, además, que me parece que es una de las cosas más importantes, que hemos logrado ponernos de acuerdo sobre este tipo de temas, entre los que estamos metidos en estos diferendos. Ahorita nos hace falta resolver con Colombia, que hay que ver cómo es que se va a resolver esto con Colombia, porque esto tiene que ser, como ha propuesto Nicaragua, con un acuerdo. Es decir, ya está la sentencia, ¿cómo la vamos a cumplir? No es un acuerdo para ver si es más, si es menos, lo que decías vos, 75, 90, 1000 kilómetros cuadrados, ¿no? No, eso no se va a discutir. Se va a discutir cómo se defiende la soberanía o cómo se ejerce soberanía sobre ese mar territorial. Sería excelente que hubiera un acuerdo entre Colombia y Nicaragua sobre el Caribe, ¿no? Mira, pero para eso... No, el presidente lo ha planteado, el presidente Ortega ya lo ha planteado. Lo dijo en 2002, pues, hagamos un acuerdo para los raizales. Porque efectivamente, porque mira, el presidente y la revolución es bien cercana a los intereses de los pueblos. Claro. Daniel es muy cercano a ese tipo de cosas y lo planteó, hagamos, pero por el otro lado, ahí vos sabés, o todos sabemos, que en San Andrés, en Providencia, hay familias de nicaragüenses. Sí. Los bisabuelos de Valdar Jensky son de Providencia. Los de Gregory Jackson, los de Campbell, Francisco Campbell, Humberto Campbell, de San Andrés. O sea, hay una relación familiar, siempre ha habido. Y hay una cercanía. Yo creo, sin conocer cuál va a ser la posición colombiana, ¿no? Yo creo que Petro no va a tomar una posición similar a la de Duque, a la de Santos y a la de Uribe. Yo creo que él, porque yo lo percibo a él como más cercano a los intereses de la gente. Yo lo veo a él más identificado con los intereses y las necesidades de la gente. Y una de las cosas que él podría, como presidente, o que podría plantear es, vamos a apoyar a los raizales para su desarrollo, hacer cosas similares a lo mejor que lo que nosotros hacemos. ¿Qué hacemos? ¿Qué ha hecho Daniel, que ha hecho el frente acá? Les ha donado lanchas o se las ha financiado a perros de pesca, aquellas cámaras de descompresión para los buzos que se meten, que eso es sumamente importante para los buzos, porque si vos no tenés eso se puede morir. Entonces, si viene una descompresión, lo meten en esa cámara y ya recupera. O sea, todas las necesidades, podría ser algo, es más, y el acercamiento entre los raizales colombianos, y realmente les dicen raizales los colombianos, pero no son raizales. Raizal es una forma de dirigirse a ellos, son los originarios. Ahí hay mestitos, sumos, ramas, criollos, de lo mismo que acá hay ahí. Claro. O sea, el raizal es una denominación que le dan ahí, pero ahí, o sea, entonces ahí hay una cultura. Que a mí me llamó la atención que el presidente Petro habló, bueno, ya terminamos, vamos, dice, a hacer algo, dice, una confederación caribeña, algo así creo que dijo. Entonces, me llama la atención porque eso llama a que a lo mejor en su visión está plantear cosas para acercar a la comunidad. Pero no podés crear una confederación caribeña cuando le está dando la nacionalidad a gente que ha impulsado terrorismo de Estado aquí en Nicaragua. Él se queja de que le quieren dar un golpe de Estado, pero y ahí le dan nacionalidad a los golpistas nuestros. Es problemático. Mira que hay muchas cosas entre decir y hacer. Yo lo siento, pero quisiera darle el beneficio de la duda, ¿no?, a Petro, ¿verdad? Pero yo no puedo dejar de señalar las cosas que
indican en una posición diferente. Eso no quiere decir que yo crea que Colombia esté dispuesta, ¿no?, a batir los sables de guerra aquí en el Caribe. No creo yo que ellos estén dispuestos a hacer, no creo que haya países dentro de América Latina que estén dispuestos en los diferentes conflictos, ¿no?, limítrofes y todo eso que haya, que estén dispuestos a hacer ese tipo de cosas. Eso tiene que ver con toda la configuración de poder a nivel mundial, ¿no?, y con todo el cambio que está teniendo lugar. Ok, si el gobierno aquí fuera un gobierno más agradable a los Estados Unidos, ¿sería diferente la posición de Petro sobre la Corte, sobre este fallo de la Corte? Siempre y cuando se mantuviera el status quo proestadounidense en el Caribe, sí hablaría maravillas de Nicaragua. No, pero digo, sobre el tema de la Corte, porque es decir, aquí... No creo, porque además un gobierno que hubiera sido más apetecible para Estados Unidos no hubiera llevado adelante las demandas que Nicaragua llevó adelante. Vamos, pierde las elecciones o perdió las elecciones el Frente hace 2 años. ¿Ah? Y gana alguien que es más... Pro-gringo. Es que no quiero decir exactamente pro-gringo, sino que los Estados Unidos lo miran menos mal. Sí, lo mira menos mal. Lo mira menos mal. ¿Verdad? Entonces, ¿hubiese cambiado, crees vos, la posición de Petro? Bueno, pero lo que hubieran hecho es, por ejemplo, un acuerdo para que las empresas colombianas hagan lo que quieran en los 90.000 kilómetros cuadrados que tenemos. Pero hubiera habido un acuerdo. ¿Qué es lo que Claro, es lo que pero ¿qué requerimos? tipo de acuerdo? Pero Sí. ¿qué tipo de acuerdo? Acordate que yo qué sé, Michael Haley, por ejemplo, era administrador del imperio, del ingenio Benjamín Celedón, colombiano. Desgraciadamente se llama Benjamín Celedón, pero es colombiano el ingenio, ¿verdad? ¿No? Entonces ellos van a querer meter todas o sea, una cosa es que quieran hacer negocios aquí en Nicaragua, con las condiciones que se le está dando en Nicaragua a la inversión extranjera, ¿no? Pero otra cosa es el tipo de negocios que ciertos sectores del capital colombiano soñarían con hacer de Nicaragua, que es prácticamente una colonización directa. Entonces, no es solamente el tema específicamente limítrofe, el tema es de tener una concepción de la soberanía global, ¿me entendés? Y lo que tiene el gobierno sandinista es que ha impulsado, ¿no?, un concepto global de la soberanía, ¿no?, que tiene que ver no solamente con todo el tema de los litigios y las demandas en los tribunales internacionales, sino que tiene que ver con fortalecer la economía real, con fortalecer al Estado, ¿no?, inclusive con fortalecer las capacidades de defensa de la nación en su conjunto. Entonces, si hubiera un gobierno, ¿verdad?, ¿no?, más agradable para los Estados Unidos, ¿no?, tal vez la retórica de Colombia fuera distinta, pero la práctica sería mucho peor para nuestro pueblo en su conjunto. Ok. Este fallo ratifica el fallo del 2012. ¿Ah? Por eso yo decía, es decir, hace 2 años pierde las elecciones el presidente Ortega o pierde las elecciones el Frente y gana otro, pero esa causa ya estaba caminando, porque ya estaba caminando, es decir, eso iba a resultar de una u otra forma, iba a resultar más o menos en estos tiempos. ¿Ah? Empujado más o menos por un gobierno distinto, igual hubiese salido un fallo, porque había que emitir un fallo. Pero está este gobierno que lo está empujando, y se logra ratificar el fallo del 2012. Es decir, la Corte dice lo del 2012 es válido y eso se tiene que respetar, que era algo que Nicaragua también andaba buscando. ¿Ah? Porque hay que recordar que dijo Nicaragua que Colombia no estaba cumpliendo y que además estaba haciendo uso de la fuerza para incumplir. ¿Ah? Y la Corte le dijo, espérate, no nos metamos a ese tema tan... Ahí déjalo ahorita. ¿Ah? Es decir, lo estoy parafraseando nada más. Pero siguió el tema de las 200. Y quedamos con el mar territorial del 2012. ¿Ah? Aquí, si nos vamos a esa definición, que los límites son los límites de la plataforma,
llegan, hasta donde hay capacidad para explotar los recursos que hay en esa plataforma. Aquí estamos hablando de pesos y centavos. Y claro, es decir, una empresa colombiana, una empresa gringa, una empresa rusa, una empresa china, se daría gusto si ahí se encuentra petróleo o gas. Sí, pero además, bueno, eso sería de acuerdo a las leyes que rigen aquí en Nicaragua. Entonces, si eso perteneciera a Colombia, muy probablemente sería una empresa estadounidense la que explotaría los recursos. Y además de una manera totalmente desregulada, totalmente, ¿no? Que no quedara nada aquí en Nicaragua y todo eso. Pero perteneciendo a Nicaragua hay la posibilidad de tener eso más controlado, pues, y que no sea necesariamente Estados Unidos, sino el que más le convenga a Nicaragua. Porque es decir, no se puede descartar a los Estados Unidos. Es decir, aquí es al que más le conviene a Nicaragua. No es un asunto de es que vos sos estadounidense, entonces, no, descartado, no. A ver, quiero ver tu oferta. Y no tenemos a la empresa gasífera esta estadounidense ahí en Corinto. Pero una comenzada. ¿no? ¿Sí? La de Puerto Sandino. La de Puerto Sandino. ¿No ha comenzado? Entiendo yo que no ha comenzado. Y supuestamente desde el año pasado ya estaba por terminar. Y yo no he escuchado que haya iniciado. Sí. Así que no sé. Sí, por eso digo, es decir, Nicaragua no está cerrada la inversión. No está cerrada, eso es lo que sí. Venga de donde venga. Pero legalmente podríamos nosotros decir hoy, abrimos licitación para conocer cómo están estos mares, estos territorios en la plataforma. Hay investigaciones, entiendo yo que hay ya. Incluso hay estudios, hay cosas ya que se han hecho en los dos lados, el Pacífico y el Caribe. Y creo que oí que una firma sueca, Noruega, ¿verdad? Había encontrado, creo que en el Pacífico, ¿no? O sea, se van moviendo, pero esas cosas son cosas que tardan, pues, pero hay. Así es que es algo que nosotros no habíamos tomado en cuenta. Nicaragua Managua estaba de espaldas al lago, o Nicaragua entera de espaldas al lago y de espaldas a los mares. Los mares eran como parte del turismo. El pescador que estaba en una foto, un señor viejito ahí comiendo un pescado y ese es un recipiente de riqueza. Entonces ahora vos te encontrás con granjas de camarones. Antes era solo de pollo y de chancho, ahora hay granjas de camarones. Ahí te encontrás una serie de inversiones en los dos lados, en el Caribe y en el Pacífico. Pues. Entonces son cosas que van avanzando. Pero toma su tiempo, pero van avanzando. Pues. Ahora mismo hay una cantidad de productos que antes no eran significativos. La miel. Ahora el cacao, que aquí el cacao es de altísima calidad. Y entonces se va creciendo. O sea, la economía de nosotros se está fortaleciendo. Sí, ¿no? Y en el mar tenemos pepinos de mar, por ejemplo. Pepinos de mar que nunca no se nos hubiera ocurrido. Y para los chinos, los asiáticos, es una delicia. Pues. Y ahora vamos a ver qué pasa con todo el tratado comercial con China, que seguramente va a incluir una serie de elementos sorpresivos un poco que nosotros tal vez no los manejamos ahorita. Porque no los hemos pensado como tal. Porque no los hemos pensado como tal, ¿no? Pero seguramente, ahora, por ejemplo, ¿no? Si hubiera un interés chino por explotar recursos minerales, por ejemplo, en el Caribe, ¿no? Eso tiene que tener algún tipo de expresión militar de defensa del territorio, ¿me entendés? Ahora, la postura que ha llevado adelante Nicaragua, y si no el doctor me corrige, ¿verdad?, ha sido la de promover la participación de diferentes potencias en el patrullaje del Caribe, ¿no? Precisamente, o sea, creo yo que es una política muy inteligente, ¿no? En vez de decir, bueno, nosotros nos concentramos en esta zona y que nadie más se meta, decir, no, que se metan más países porque eso es una garantía, ¿verdad?, de prevenir acciones unilaterales de parte de determinados países, ¿verdad? No sé cómo eso irá a evolucionar en el futuro, pero lo que voy es que si China se va a meter aquí, alguna presencia de ellos tendrá que ver en estos mares, pues, ¿verdad?, del Caribe, ¿verdad? Pero bueno, en fin, son cosas para pensar de cara al futuro, pero esta es una situación bien fluida donde lo político se mezcla con lo diplomático, ¿no?
y con la discusión sobre el derecho internacional, que por cierto, yo creo que al final, o sea, lo que se ve como tendencia a nivel mundial es que los países están tratando de mantener lo que han sido las costumbres legales, ¿cómo se llama? Derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario, ¿verdad? Frente a unas potencias occidentales que lo que quieren es arrasarlo con el pretexto o con el eufemismo de orden mundial basado en reglas, que son en realidad las reglas que a ellos les convienen por el momento. Sí, que era lo que yo decía antes de irnos a la pausa. El derecho internacional funciona hasta donde me conviene a mí. El día que a mí me deja de convenir, lo desconozco. Fíjate que hay algo que no se habla mucho, pero que es muy significativo. El IPSA. El IPSA es una cantidad de laboratorios por todos lados. O sea, un tendido. Eso es fundamental para un Estado como nosotros, un país que se está proyectando como que va a vender productos alimenticios. Si vos tenés y vos podés darle seguimiento a la trazabilidad a todo lo que vendás, vos tenés una garantía a donde vos querrás vender. Vos tenés cubierta toda la cadena de producción de la carne, del cacao, de todo, de la langosta, del camarón. Entonces el IPSA es una estructura sumamente importante para eso. Ese es un muy buen ejemplo de cómo una concepción totalizadora del tema de la soberanía. Sí. Ok. Vamos a hacer pausa. ¿Esto encaja entonces en el proyecto de desarrollo del país? ¿Este fallo? Dejo para después de la pausa que conversemos sobre esto. Regresamos en breve. Continuamos sumando vigores en Extra Plus con el doctor Manuel Madrid, experto en Derecho Internacional, y con Jorge Capelán, periodista y analista. Estamos conversando a propósito de la sentencia del 13 de julio de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. ¿Cómo encaja esto en el plan de desarrollo de Nicaragua, esta sentencia? Bueno, te digo, yo prefiero que hubiéramos recibido una sentencia positiva pues, hacia Nicaragua. No es negativa. Pero no es negativa tampoco, o sea, se trata de seguir, ¿no? Se trata de seguir y de enmarcar todo el esfuerzo jurídico que se hace dentro de todo el resto de políticas que Nicaragua lleva adelante en función de la región caribeña, ¿no? Básicamente, y con una visión integral, obviamente, de la defensa de la soberanía del país. Mira, el plan de desarrollo del país está en marcha, independientemente de cualquier fallo. O sea, nosotros ya venimos avanzando. O sea, tenemos carreteras, tenemos en perspectiva, digamos, el puerto de Bluefields. Eso, por supuesto, que es algo que pudo haberse agregado, si vos querés, en el plan de desarrollo. Pero no creo que haya llegado hasta ese punto, pues, el plan de desarrollo de nosotros. El plan de desarrollo de nosotros, yo lo siento en función de comunicación de todo el país, por carreteras, puentes, energía eléctrica para todo el país, para la gente y para la industria, educación, escuelas públicas por todos lados y bien acondicionadas, educación técnica, universidades, hospitales. Ese es el plan, ese es el nivel en que vamos avanzando, pues, como yo lo siento. Y si hubiera salido eso, pues bien, pues, pero si no, igual nosotros vamos avanzando. O sea, no es una cosa de que lo teníamos a la espera, ¿no? Nosotros vamos a avanzar. No, sí, vamos caminando. Es decir, pero es que lo que pasa es que, es decir, a mí lo que me parece es, tenemos un Mar Caribe en el que se está construyendo, o se va a empezar a construir el puerto de aguas profundas de Bluefields, que va a permitir acceso ya al comercio por el Caribe. Pero es decir, eso, así como ha ocurrido con Corinto, con el mismo puerto sandino, que ya no solamente son receptores y cargueros de mercancías, sino que ya son puertos que van ya más allá de eso. Es decir, en la concepción de la empresa de puertos van mucho más allá de eso. Ya
se están extendiendo, se están creciendo y demás. El puerto de aguas profundas de Bluefield no va a ser solamente el puerto de aguas profundas para recibir el carguero o para montarle mercancía a un carguero, ¿verdad? Que va a ser una cosa beneficiosa y va a reducir los costos de exportación de los productos nicaragüenses, ¿verdad? Que ahorita tienen que irse por Honduras, o Costa Rica, ¿no? Pero además, es decir, yo veo que teniendo ahora un Caribe más espacioso, digamos, para la industrialización de ese Caribe, es decir, a mí me parece que se abren muchas oportunidades en esa combinación. El problema sería que hubiéramos tenido un fallo negativo en 2012. Eso hubiera sido un problema, ¿me entiendes? Pero bueno, la situación ahora, claro, lo que pasa es que la prensa colombiana, la prensa estadounidense, la agencia EFE, el diario El País y todo eso quieren decir, bueno, Colombia goleó a Nicaragua, porque prácticamente ese es el nivel que le dan al... Te voy a decir una cosa, que yo me quedé sorprendido con el titular de RT. Colombia le ganó a Nicaragua. Sí, desgraciadamente, es cierto, lo he visto. Y desgraciadamente, ese es el tipo de cosas, ¿no? Nosotros con Ucrania no nos confundimos, ¿no? Deberíamos pedir que ellos no se confundan con nosotros, ¿me entiendes? Pero eso, bueno, es una discusión fraterna que hay que tener, ¿no? Con nuestros aliados informáticos, pero es cierto, pues, digamos, el formato que se le dio a la noticia, ¿verdad? Fue prácticamente el de un partido de fútbol. Sí. ¿no? Y bueno, pues yo creo que no solamente por Nicaragua, ¿me entendés? No solamente por Nicaragua, por todas las discusiones que hay en toda nuestra América sobre diferentes temas limítrofes, que en realidad son expresión de una descolonización fallida, ¿entendés? O por lo menos una descolonización que ha tenido serios problemas, ¿no? Y se arrastran de la época colonial y de la injerencia de las potencias, ¿no? Por precisamente dividirnos y crear un montón de conflictos entre nuestros pueblos, ¿no? El fallo de alguna manera debería, es decir, a ver, no nos peleamos, nos pusimos de acuerdo en que este era el que podía mediar en este problema que tenemos, entonces, y aceptamos la resolución de este amigable componedor que era la Corte Internacional de Justicia. Entonces, lejos de dividirnos, debería de acercarnos. Debería. Mira, todo lo que fue la época de la colonia, tanto española como africana, siempre tuvo sus claves de dejar conflicto entre países vecinos. Dividían pueblos. Aquí, o sea, en todos lados, ellos vinieron y como incidieron en todo lo que es las fronteras, también se dejaron y le metieron mono el uno contra el otro. Porque aquí nosotros no tendríamos por qué tener una conflictividad tan fuerte, por ejemplo, con Costa Rica. Y la tenemos. No tendríamos por qué tener una cuestión tan fuerte con Colombia, y la tenemos. Porque podríamos haber tenido una cuestión diferente, pero es que son cosas que quedaron y las dejaron ahí. De la misma forma que en África. ¿No te has fijado en África cómo tiran unas fronteras matemáticas? Sí. Son intereses para tener controlado psicológicamente a los pueblos. Con eso vos brincas aquí, tocas un nacionalismo, brincas allá y haces una guerra y entonces le vendes armas o mandás soldados tuyos. Son cosas que ellos dejaron, armaron una cosa de forma tal que ellos saben que si tocan aquí, descontrolan, tocan aquí, descontrolan. Y son cosas que quedaron ahí y dejaron a propósito. Nosotros tenemos que superar eso. Este es uno de los grandes problemas que tenemos toda América Latina y toda África. Y yo te digo una cosa, a nosotros en América Latina yo creo que nos conviene mirar un poco hacia África, porque el ejemplo que nos están dando en Mali, el ejemplo que nos están dando en Camerún, en muchos países, ¿no?, del África, ¿verdad?, de toma de posición clara con respecto al surgimiento de un orden multipolar, mismos sectores de la ANC sudafricano, ¿verdad? Son ejemplos que nosotros deberíamos realmente verlos con mucho respeto. Tenemos nosotros, ¿no?, una cantidad tan enorme de líderes visionarios
¿no? Desde Bolívar hasta Mariátegui, hasta Fidel, hasta Chávez, ¿verdad? Que a veces nos enceguecemos y creemos que somos los que le damos las lecciones a todo el mundo. Yo creo que hoy en día tenemos que ver con mucho respeto a lo que están haciendo muchos países africanos con respecto al surgimiento de un mundo multipolar. Sí, por eso creo yo, pues, es decir, que de una u otra forma esta resolución o esta forma de resolver conflictos debería de acercarnos. Así es. Debería de acercarnos. Es decir, al final de cuentas, somos una nación, la nación latinoamericana, Así es. con distintas tribus, digamos, ¿verdad? Pero una. Hay el caso de los misquitos, pues, hablamos de los raizales. ¿Qué me decís de los mapuches en Argentina y Chile y todo el infectado que está ese conflicto? Los mapuches, sí. Ok, están estos grupos, pero al final de cuentas somos una nación única. Tal vez uno de los beneficios de la colonia es que nos dejaron con el mismo idioma todos. Así es. Eso nos une. Como, digo, queriéndolo ver con buenos ojos. Como decía Fernández Retamar, ¿no? Como somos un continente calibán que estamos destinados a aprender el lenguaje del colonizador para maldecirlo. Algo así por el estilo, sí. Sí, pero lo que se ha señalado con bastante claridad es que no vinieron a descubrir nada, que vinieron a saquear. Aquí había una cultura, aquí había un desarrollo. Vos te vas a las ruinas de Machu Picchu, eso vos no lo encontrás en toda Europa. Vos te vas a México, el calendario azteca, eso no lo encontrás. Vos te encontrás con una cultura, el valor del cero. En México estaba. La astrología, el desarrollo. Aquí había una civilización, vinieron y arrasaron, nos arrasaron. No, es que en eso totalmente de acuerdo. Por eso yo digo, queriendo verlo con buenos ojos, por lo menos hablamos el mismo idioma hoy día, todos, pues, que esa es una ventaja. Europa no la tiene. Europa no la tiene. En África no. Es decir, por un asunto de historia, de colonias y demás, tampoco tienen esto. Es decir, allá hablan francés, inglés, portugués y árabe. Pero tuviéramos a lo mejor una cantidad de idiomas como Europa, el quechua y alegrísimo. Pues, hay un programa en YouTube que te dice cómo se dice en un idioma, creo que es el quechua, Abrachicam, algo así, hasta volvernos a encontrar. No existe la palabra adiós, es hasta volvernos a encontrar. Sí. Es otra connotación. Sí, vos llegás a alguien y no le decís adiós, le decís hasta volvernos a encontrar. Algo parecido a un hasta luego. No, hasta volvernos a encontrar es te voy a volver a encontrar. Sí. O sea, no nos perdimos. No es que adiós, Sí. quién sabe si te veo. Te dice hasta volvernos a encontrar. Es algo diferente. O sea, hay una cantidad de cultura que a lo mejor seríamos tipo Europa, si vos querés, pero mucho mejor. Mira. No tendríamos esos traumas, todas esas cuestiones. Ellos nos acusan de lesa humanidad. ¿Qué más lesa humanidad que todos los que han hecho todo europeo? Los nazis, el colonialismo, la misma Iglesia Católica. O sea, aquí vos venís, Fray Bartolomé de las Casas, defensor de los indios. Pero ¿qué hizo Bartolomé? Trajeron todos los africanos. Entonces, de alguna forma promovió el esclavismo de África. Entonces, en el Caribe lo quedan viendo así. Aquí nosotros decimos, ay, Fray Bartolomé. Que nos defendió. Claro, y Fray Bartolomé hizo que... Mira, nosotros tenemos estamos sentados sobre una mina de oro cultural, civilizatoria, ¿no? Los antropólogos, ¿no?, han estudiado más de 100 lenguas originarias que están siendo estudiadas a fondo para, no para usar esa lengua hoy en día, para reconstruir cuáles eran las cosmovisiones de esos pueblos, ¿no? Y esa es la base civilizatoria que nosotros vamos a tener para poder desarrollarnos. No creamos que nos van a venir todo importado desde China, desde Rusia o desde, ¿verdad?, cualquier otro país. Nosotros, si no construimos nosotros conscientemente, ¿no?, una apuesta civilizatoria, vamos a reeditar lo que pasó en
en el siglo XIX, después cuando se cayó la corona española y después vinieron los otros, los ingleses. Y en el mundo multipolar vamos a quedar debajo de alguien, no Así vamos a es. ser parte de, sino Así que es. vamos a ser pertenencia de. Pues sí, es el riesgo que hay. No sé si... Es decir, No creo yo muy que haya seguro, mira. una ambición no, china te digo, rusa en ese sentido, si pero- nosotros no nos ponemos de acuerdo nosotros en el mundo multipolar, vamos a quedar relegados. Eso sí, Sí. relegados sí, pero que haya, por ejemplo, el problema es el siguiente, mira, Occidente es un imperio muy especial, porque además es un imperio financiarizado y basado en la guerra y en la divisa, ya sea la libra esterlina, después el dólar. ¿Entendés? Eso lo hace ser profundamente agresivo, ¿no? Guerrerista, conquistador. Hay otros imperios en la historia de la humanidad que no se han portado de esa manera, ¿no? Lo que pasa es que nos han criado en un fatalismo, ¿verdad? Occidente nos dice, después de mí, la debacle, se acabó todo. Claro, ¿Entendés? es que el cualquiera jardín- que venga va a ser igual que yo. Es que el jardín. Así, el jardincito de Borrell, exactamente, el famoso jardincito de Borrell, ¿verdad? Entonces, ese fatalismo del jardincito yo no lo comparto, ¿no? Pero eso sí, ¿no? Si no somos sujetos de este proceso de multipolaridad, nosotros ya, no vamos a sacar el mejor partido. Y además, no estamos tampoco para un siglo perdido más, no, gracias. Sí. Correcto. Ok. Pero vamos, yo me quiero quedar con la idea que estos juicios no son para armar pleitos, sino para buscar acercarnos. Yo me quiero quedar con esa idea. Bueno, ¿Eh? Que lejos de buscar una nueva controversia, una controversia distinta con No, Colombia, claro. lo que estamos procurando es, mira, arreglémonos pues, trabajemos juntos, hagamos. Quiero creer que es por ahí el asunto. sí, ¿no? Y además que Nicaragua dijo, antes del juicio dijo, vamos a cumplir lo que la Corte diga. El mismo día dijo, vamos a cumplir lo que la Corte acaba de decir, y al día siguiente aceptó el fallo, sí. Así es. No, ya lo aceptamos. Sí. No sé, si ustedes tienen algo más para cerrar. No, está bien, todo. Está bien tu conclusión. No, yo me voy a celebrar ahorita el Día de la Alegría Nacional. Celebrar el Día de la Alegría. ¿Cómo no? Día de la Alegría. Somoza hace 44 años dejaba Nicaragua y dejaba abierto ya el camino para la rendición de la Guardia Nacional el día 18 de julio por la noche, cuando el general... ahí se me escapó ahorita el nombre, lo tenía en la punta de la lengua. El jefe de la Guardia Nacional decide rendir al ejército. Larguespada, Ante Larguespada era, acuerdo. sí, pero por ahí. Y por supuesto después viene el 19 y el 20 de julio, que es la entrada triunfal de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, que toma posesión ya del gobierno de Nicaragua y de la Revolución Popular Sandinista, hace 44 años. Sobre esto vamos a tener programas especiales recordando estos eventos en los próximos días. Muchas gracias, por la atención, por los comentarios. A Jorge, Manuel, gracias también a ustedes, amigas, amigos televidentes, por su sintonía en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus.